Buenas tardes y bienvenidos a Radio Televisión Vida. Aprovechamos también para saludar a quienes nos escuchan a través de las ondas, a través de la radio. Saludos de quien les habla, mi nombre es Inma Jiménez y continuamos, como cada tarde esta semana, conociendo a grandes hombres y mujeres de fe, personas que han dedicado su vida al ministerio y que aún así continúan trabajando por y para la labor del Rey, además de compaginar en muchos de los casos sus trabajos seculares. Esta tarde tenemos con nosotros a dos jóvenes pastores que tienen muchísimo que aportarnos y muchísimas cosas que contarnos acerca de su ministerio. Ellos son de Bogotá, Colombia. Presentamos y saludamos a Omar Solano y a Elizabeth López. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y además contentos, ¿no?, por teneros aquí con los jovencitos que sois y la cantidad de cosas que habéis experimentado y que habéis vivido para el Señor y para la gloria de todo lo que Él ha creado, ¿verdad? Bueno, la primera pregunta que quiero haceros precisamente es sobre la congregación que ministráis. Esa congregación es Preparando el Camino y tiene 1 año y 8 meses. ¿Cómo surge esta idea? Bien, pues primero muchas gracias por invitarnos. Estamos bendecidos al estar compartiendo con ustedes. Dios nos regaló algo muy lindo y es la oportunidad de tener un sentido en la vida. Y para nosotros Preparando el Camino es ese sentido, es ese propósito que Dios nos ha colocado por el cual nosotros sabemos a dónde vamos y con quién vamos. Comenzó más o menos como tú dices, hace 1 año y 8 meses. Dios nos había hablado de que iba a llegar el momento donde íbamos a administrar una heredad, administrar y levantar una casa espiritual, pero siempre con los temores, preguntando, Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo? Esperando, aún muchas veces dijimos, no tenemos lo necesario para poder comenzar a iniciar algo así, pero inclusive en un viaje aquí en España, Dios me trajo para hablarme acerca de cuándo iba a ser el tiempo y Dios, como siempre, metió su mano, cambió nuestros planes, nosotros apuntábamos a ciertas cosas, dijo, por allá no van a ir. Y retorné a Colombia entendiendo que era el momento de comenzar eso. Preparando el Camino describe lo que nosotros somos en Dios. Tú sabes que fue la labor de Juan el Bautista. Él preparó el camino al Señor. Y Dios nos ha dado esa responsabilidad y esa honra de preparar un pueblo y una casa, los corazones de las vidas que Él ha añadido a ese lugar para que ellos puedan ser el lugar donde Dios puede habitar. Y con mucho temor, pero con mucho amor hemos disfrutado de este 1 año y 8 meses. Es una iglesia pequeña, es una bebé apenas, pero ese es nuestro Juan, ese es el propósito que Dios nos ha dado. Y Omar, el nombre surgió precisamente, como me dices, por esta idea, pero ¿cómo vino? ¿Cómo vino el nombrar de esta forma la congregación? Mira, por una situación de propósito de Dios, nosotros no podemos tener hijos. Dios nos ha hablado que es por un tiempo. La Biblia siempre nos muestra que cuando Dios permitió la esterilidad en un vientre, lo hizo para formar un carácter en esa persona. Porque el día que Dios le iba a dar la oportunidad de responderle a favor de tener un hijo, esa persona iba a poder administrar con temor y iba a valorar lo que le iba a dar. Por ejemplo, en el caso de Elizabeth, entonces Zacarías y Elizabeth eran muy viejitos. Dios se les revela, él era sacerdote. Y finalmente él va al templo a oficiar su servicio de adoración sin pensar que Dios se le iba a aparecer y que mucho menos se le iba a revelar en sus años adultos diciéndole te voy a dar un hijo. Y así Dios nos sorprende en medio de lo que pretendíamos hacer para Él y pensamos que eso era el todo. Zacarías seguramente ya siendo viejito se le acaban sus años de servicio y él dijo, bueno, de pronto esta es la última vez en la que yo voy a servir y aquí se acabó toda mi historia con Dios. Pero Dios ahí lo embaraza de un propósito y como que comienza de nuevo. Así fue Dios con nosotros. Y Dios nos dijo, físicamente ustedes revelan lo que yo voy a hacer espiritualmente en sus corazones. No han podido porque yo no he permitido. Porque hay un propósito en que ustedes estén así. Y te digo, mira, Dios nos dijo, les voy a dar un hijo físico, pero un hijo espiritual. Y van a aprender a manejar primero, a administrar el hijo espiritual para que cuando les dé el físico ustedes sepan cómo llevarlo. Y Dios nos dijo eso, como un Zacarías, como una Elizabeth, y les voy a dar un Juan que preparará el camino. Entonces, lo más lindo de nuestra identidad en Dios es que Él le dio el nombre. Dios nos dio un nombre.
No lo hicimos nosotros, no fue nuestra pretensión, no fue nuestro ego, no fue ni siquiera nuestros sueños de querer ser pastores o querer, no sé, tratar de construir algo para Dios. Dios se encargó de definirnos, de hablar al corazón y decir, esto es lo que quiero para sus vidas. Vosotros lo que hiciste fue mostrar la total y plena disponibilidad. Amén. Entonces, y aquí estamos. Entonces, hace un año, tiene 1 año y 8 mesecitos este propósito. Diseñador gráfico y azafata. Sí, ex azafata. Cuéntanos eso. Bueno, yo trabajé en Avianca, o trabajo aún, en Avianca durante 13 años. Durante 11 años y medio volé como azafata. Una experiencia muy linda en medio de todo. Ahora he entendido que aún Dios se valió de mi profesión para servirle. Y al comienzo me pregunté siempre, azafata, servicio a Dios, no tiene nada que ver, porque pensé en, ¿será si algún día existe una aerolínea cristiana llena de pastores y que yo pueda ir y servirles? Porque de qué otra manera pensaría uno, ¿no?, que una niña cristiana va a poder servirle a Dios en un medio secular. Pero a través de mi trabajo pude ver cómo Dios formó mi vida y me enseñó muchas cosas, y ahora mismo pues me ha dado incluso la posibilidad de venir, porque usamos los tiquetes que nos da la compañía mucho más económicos y nos ha permitido aún ponerlos al servicio pues de lo que Dios quiere, ¿no? Y también, bueno, trabajar en el medio secular me permitió darme cuenta que servirle al Señor no tiene precio. O sea, es mucho mejor aún dejar tal vez tu sueño por servirle al Señor y no de pronto empeñarte a seguir haciendo algo que yo quería. Dejé de volar por una situación médica. Cuando, como te he contado ahorita el pastor, cuando Dios nos dice va a haber una señal, dijimos, bueno, ¿cuál será la señal? Esperamos de pronto humo, la señal del cielo, no sé, un ángel, pero no, por una situación médica mía muy pequeñita, tal vez, Dios se usa o se vale de eso para poder permitir que yo me baje en la tierra, que yo empiece a trabajar en la parte administrativa de la compañía también, pero ya no volando, y así ya poder estar en mi casa y empezar la obra y empezar a trabajar pues como pastores ya. Entonces es un cambio muy radical, pero creo que Dios me incapacitó en lo laboral para empezar a capacitarme para trabajar para Él, y creo que tengo el mejor jefe. Sin lugar a dudas, el que mejor paga. Ajá, así es. Bueno, hablamos de una congregación de aproximadamente unas 40 personas. ¿Cómo se dividiría el grupo? Porque tenemos, imagino, de todas las edades, varias franjas. Sí, bueno, mira, la experiencia más linda es que Dios nos ha traído muchos jóvenes, ¿sí? En su totalidad son jóvenes. Hay niños y hay personas adultas, pero qué curioso que las personas adultas fueron las personas que nos vieron crecer, las que en algún momento de nuestras vidas nos dieron un consejo, ayudaron para nuestra formación. Pero Dios en su fidelidad es tan lindo que hoy mismo nosotros somos pastores de esas personas. Ahí está mi madre, mis madres espirituales. Y lo más lindo es que ellas han visto todo el proceso. Cómo Dios llegó a nuestras vidas, nos convence. Y cómo ahora incluso lo que ellas sembraron lo han podido recoger. Porque ahora mismo nosotros les damos un consejo, tenemos una palabra de Dios. Y bueno, a eso se ha sumado jóvenes que Dios nos ha permitido conocer con nuestras mismas flaquezas, nuestras mismas debilidades. Y lo más lindo es que, mira, nosotros cada vez que llega un joven a la iglesia, nos vemos en la edad de ellos. Y podemos comprenderles, porque ellos lloran y dicen, yo no sé qué va a pasar con mi vida, qué tiene Dios conmigo, me gusta tal chica, tal chico, no sé qué hacer, será de Dios, no será de Dios. Y yo entiendo porque uno sufre con esas cosas, ¿no? Alguien adulto está pensando en otras cosas muy distintas, pero nosotros estamos definiendo nuestra vida. Y lo más lindo es ver que Dios definió la nuestra. Y las decisiones que Dios ha tomado en nosotros son las que nos ha permitido caminar con claridad. Un día tuvimos que hacernos a un lado y decir, bueno, Señor, somos tuyos. Cuando tú le dices al Señor, tú eres mi Señor, tú estás abarcando un concepto muy importante. Porque cuando uno reconoce el señorío de Dios, le está diciendo, tú eres mi dueño. Y todo lo que yo soy, todo lo que tengo, todo lo que me has dado es tuyo. Y si Él es nuestro dueño, Él tiene el derecho de tomar decisiones. Ahora, yo puedo tener contentamiento y disfrutar de esas decisiones. O yo puedo amargarme y decir, ay, sí, me tocó vivir esta vida porque Dios la eligió. No, mira, yo la he disfrutado con mi esposa y estamos felices. Y Dios nos ha dado unos jóvenes que a la luz de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque no somos nosotros, no es que Dios haya traído a nuestra casa jóvenes para que nos admiraran a nosotros.
están admirando en la obra de Dios y cómo Dios pone un punto de referencia para que ellos también sean ayudados. Entonces, la mayoría de las personas que asisten a la iglesia son jóvenes y son jóvenes muy lindos, como nosotros, inmaduros. Les faltan muchas cosas por aprender, pero ahí vamos, y eso es lo más lindo de la casa que Dios nos dio a administrar. Es una casa joven, hay niños, hay personas adultas, pero en sí lo más lindo es que es Dios quien ha estado en el asunto. Y Dios ha estado al cuidado de ellos, nos da su respaldo, nos da su fidelidad, y hasta el día de hoy ahí vamos sostenidos de su mano. Algo que se vuelve imprescindible, imagino, Pastor Omar, cuando tiene de alguna manera que reprender o dar algún tipo de consejo a una persona que probablemente tenga varios años más que tú. ¿Cómo lo haces? Bueno, eso mira que al principio me generó mucho temor, ¿sí? De hecho, por ejemplo, nos pedían una consejería, un matrimonio con hijos, y ellos nos doblaban casi en edad. Y te digo literalmente, te abro el corazón, solo mi esposa lo sabe y Dios. Antes de que vinieran yo lloraba. Y yo le decía, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Padre, ayúdame, ¿qué les digo? Si ellos me van a hablar que tienen un problema con su hijo, yo no tengo un hijo, como para decirles, bueno, de mi experiencia, yo les digo, esto es lo que deben hacer. Pero todo el tiempo Dios me decía, no se trata de que desde tu experiencia tú les digas algo bueno que les pueda aportar. Porque a veces lo que tú has vivido no aplica para lo que yo necesito, por más buena intención que tú tengas al aconsejarme. Entonces, Dios siempre nos ha hecho remitir a su palabra. Y muchas de las personas que de pronto te digo, ahí están nuestras madres espirituales, yo las pastoreo junto con mi esposa. Y uno podría decir, ¿qué les puedo enseñar si ellas me lo enseñaron todo? Pero lo importante no es lo que yo quiera decir, sino que Dios me ha dado un mensaje, y eso es lo que edifica la vida de esas personas. Entonces, finalmente, lo que los va a aconsejar no soy yo, sino es la palabra de Dios. Entonces, Dios nos ha hecho depender de Él, y cada vez lo único que hace es, Señor, aquí estamos delante de ti. ¿Qué quieres hablarle al corazón? Muéstrame, revélame. Entonces, eso me ayuda a mí a construir mi relación con Dios, pero a entender que en cualquier momento es Dios quien se glorifica. Y muchas veces te digo, mira, ha sido de tanta bendición, por ejemplo, una consejería, porque uno dice, simplemente fue Dios. Yo no metí nada en este asunto. No es mi experiencia, no es lo que creo, lo que por amor yo quiero aconsejarles, sino solamente es Dios. Entonces, la gente ha visto eso, y ahí es donde empiezan a respetarte, humanamente hablando. Entonces uno dice, wow, me respetan y me ven como si yo tuviera, no sé, 50 años, aunque soy un joven de 33 años, pero finalmente no me ven a mí. Ven al Espíritu Santo y ven la presencia de Dios. Es lo mismo que le pasó quizás a Josué. El temor de Josué era saber que él tal vez no iba a llegar a la talla de Moisés. Pero Dios le dice, yo te voy a usar a ti. Y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y voy a darte una señal para que la gente sepa que estoy contigo. No se van a someter a ti por lo que tú eres, sino a mí porque yo estoy en ti. Y eso es algo que Dios siempre me ha traído al corazón y tengo claro. Por eso, mira, te digo, cada vez pierdo el temor y estoy más seguro de que finalmente el que está ahí es Dios. Y Dios es el que va a seguir haciendo en las familias. Sin lugar a dudas, sois el ejemplo carnal de lo que significa Dios capacita cuando un corazón predispuesto. Porque nos comentabas, Elizabeth, antes de comenzar la entrevista, que incluso vienen mamás a preguntarte cómo enderezar o cómo educar o cómo tratar con sus hijos. Ajá, sí, en eso incluso hemos visto cómo finalmente ha sido Dios quien nos ha enseñado, porque uno podría decir, bueno, tengo, no sé, varios hijos o un hijo y tengo la experiencia para poder decir, mira, se comportan así por esto, debes hacer esto. Pero de hecho Dios nos ha llevado simplemente a consultarle a Él porque decimos, Dios, no sabemos. Y no sabemos porque no tenemos un hijo. De hecho, muchas veces pensamos, hasta que no tengamos un hijo no vamos a saber cómo aconsejar, pero esto nos ha permitido saber que el consejo viene del corazón de Dios y nos ha permitido recurrir a Él, incluso enseñarles a ellas, bueno, nosotros tampoco sabemos, pero vamos a ir al Señor y Él nos va a enseñar. Entonces ha sido muy bonito ver el fruto incluso en los niños de cosas que nos ha permitido aconsejarles, mira, habla con ellos, hemos tenido que ir a visitar a los niños cuando se portan mal, tienes que portarte bien, tu mamá te va a corregir, o vamos a corregirlo de esta manera, o hemos notado esto en clase, o sí, porque la escuela dominical, de hecho, creo que la primera vez que tuvimos niños en la iglesia, yo salí llorando y yo dije, no, ya poder, porque yo no sé hacer esto y yo no sé cómo guiar un niño ni hacer una clase.
Yo, de hecho, lloré ese día, pero ahora mismo he visto el fruto en ellos y yo digo, Señor, trae más niños, porque en los niños se ve el fruto increíble. O sea, tú le enseñas algo, ellos lo reciben y lo ponen en práctica de una vez. Por eso el cuidado que debemos tener de enseñar bien a nuestros hijos, porque así como reciben las cosas buenas, también reciben las cosas que no son buenas. Entonces, lo especial que es poder incluso enseñarle a una mamá algo que incluso podrían decir y menospreciarte porque tú no tienes hijos y no te pregunto. Pero hemos visto, como lo decía mi esposo, el respaldo de Dios, tanto que la gente pueda decir, hay algo bueno que ustedes nos pueden dar, y se han dado cuenta que finalmente no somos nosotros, sino ha sido Dios a través de nosotros. Sí, recientemente hablábamos con Vero y Yuli, sus padres espirituales, y nos comentaba precisamente la importancia, ¿no?, de educar en valores a una sociedad como es la colombiana, ¿no?, que tiene todavía algunos estereotipos y clichés acerca de lo que es el matrimonio, lo que es la paternidad, y la mejor manera era educando a estos niños que son, digamos, la semilla, ¿no?, el germen de lo que de cómo puede cambiar verdaderamente la sociedad a través de un evangelio puro, ¿no?, sin vedas. Bueno, también me interesa, hablando precisamente de ese origen, irnos unos años atrás. Y nos interesa saber cómo conocisteis al Señor, porque creo que tenéis testimonio muy dispares. Bueno, a ver, nosotros como familia, yo vengo de un grupo familiar conformado por mi madre, un hermano mayor y un hermano menor. Yo soy el sándwich, el de la mitad. Y todo comienza porque mi padre fallece muy joven, de 27 años, mi madre tenía 24 años en esa época, mi hermano menor quedó 11 meses, yo quedé 3 años, mi hermano mayor de 5 años. Y Dios suscitó esa situación muy difícil de entender y de pronto aceptar que es una obra de Dios, porque el ser humano cuando viene a una circunstancia difícil, lo primero que dice es Dios no es esto y Dios no está aquí, porque tenemos una imagen errónea de lo que es la bondad de Dios. Y muchas veces por propósito Dios permite situaciones difíciles de comprender y de asimilar y aceptar, pero es su obra perfecta. Y Dios no solamente mide circunstancias, sino le está viendo lo que eso va a producir. Dios sabía que la pérdida de un padre iba a levantar una generación que iba con el tiempo a conocerle. Entonces mi madre llega a la iglesia a raíz de esto, yo crezco en un hogar cristiano. Pero yo no crezco como cualquier joven que nace o cualquier niño que nace en un hogar cristiano, ¿no?, que lo llevan a la iglesia, que disfruta ese ámbito. No, yo no lo disfruté. Yo crecí odiando a Dios. Porque yo voy a la iglesia y aprendo de un Dios bueno, de un Dios Padre que cuida, que da regalos, un Padre que es cariñoso. Yo no tuve la figura de un padre y siempre fue mi necesidad. Y yo siempre cuestioné a Dios y dije, bueno, si tú eres padre y si tú existes, ¿por qué yo no tuve un padre? Porque yo veo a los niños que tienen papás y están felices y yo me siento solo. Mi madre a raíz de eso tiene que salir a trabajar y nosotros tenemos que casi criarnos solos. Yo sé cocinar desde muy chico. Así que esa soledad de alguna manera fue un argumento mío para ponerlo delante de Dios y decirle, yo no quiero nada de ti. Yo fui desde niño a una iglesia solamente porque tenía que ir, porque mi madre me llevó a la iglesia. Pero más o menos en el periodo de mis 15 años, yo viví una crisis en mi adolescencia tan fuerte que eso me llevó a buscar de Dios y yo le dije, Dios, me siento vacío, me siento expuesto a la vida, al pecado, a tantas cosas que uno de joven empieza a vivir. Y yo le dije, tengo miedo, porque si yo sigo en esto, seguramente mi vida se va a perder. Y yo le dije al Señor, fue un lunes a la madrugada, le dije, yo no te conozco, yo no sé si eres real, pero yo te pido que te reveles a mi vida. Y te doy el plazo de 5 días. Si en 5 días tú no te revelas, yo me quito la vida. Y yo había incluso imaginado la forma de quitarme la vida. Pasó lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes a las 3:30 de la tarde, un tráiler me atropella. Y eso genera una situación de salud muy difícil. Hasta el día de hoy, Dios ha usado mi salud para revelarse. Yo tengo una sonda en mi vientre para poder orinar. Y Dios me incapacitó a ese punto, en ese quebrantamiento, para revelarse a mi vida como un padre. A través de eso yo entendí el valor de la vida. Un joven que estaba vacío, que no tenía un rumbo, que no tenía una razón para existir, entendió el valor de la vida en una cama de hospital. Y a raíz de eso surgió lo que hoy somos, incluso como pareja y como ministerio. Dios así se reveló a mi vida. Y yo te digo, mira, yo no cambio la forma en la que Dios se reveló a mí. Quizás yo en mi juventud me privé de muchas cosas por mi salud.
pero hoy entiendo que fue la manera en la que Dios me preservó y me guardó para Él. Uno podría decir, fue una desgracia tras desgracia. Al principio lo pensé, no creas, yo decía, wow, te he pedido que te reveles en tu amor y en tu paternidad y me pasa esto. Y con el tiempo Dios abrió mis ojos. Y como José, el de Génesis, el hijo de Jacob, que duró perdido tantos años aparentemente para un padre. Cuando le traen la túnica desgarrada, el padre solamente ve una circunstancia y dice, una fiera selló a mi hijo. Pero Dios está cumpliendo un propósito. Y Dios a través de eso forjó un corazón. Y yo te digo, el nombre espiritual que Dios me dio a mí es José. Y me identifico porque yo he entendido lo que es ser procesado, tratado, quebrantado para conocer un Dios vivo. Y lo que hoy soy, lo soy porque Dios usó todo lo que Él ha permitido, aún desde mi niñez, para que yo entendiera quién soy para Él. Eso es lo más lindo. Entonces esa fue la manera en la que Dios se reveló hacia grandes rasgos a mi vida y en ese proceso conocí a Eli. Yo siempre fui muy chiquito, muy bajito. Yo le conocí, yo tenía 13 años, ella, o bueno, yo 15 y 14 antes del accidente nos conocimos. Ella era muy alta, muy linda con sus ojos verdes. Y cuando yo la veo, yo todo chiquitín, yo le dije, wow, yo la miré y yo dije, wow, qué niña tan linda. Y ella me dijo, ay, tan lindo el niño. Era muy pequeñito. Yo conocí, a diferencia de Omar, yo vengo de un hogar de pues mamá, papá y 3 hermanos varones mayores. Yo soy la menor, ya yo no soy el sándwich, sino la menor, la consentida, la cuidada. Mis padres se separan, no conocíamos del Señor, se separan y a raíz de esa situación que fue tan dolorosa, porque la separación de los padres es algo pues que uno no espera, ¿no? De hecho no hace parte del diseño de Dios, ¿no? Pero al no conocer a Dios, al no tener a Dios en tu corazón, hace parte de tu diseño, el diseño que el mundo te enseña. Mis padres se separan, mi papi vivía en Estados Unidos, mi madre se va a buscarlo, pues para arreglar su hogar, porque ella pues no quería dejarnos sin papá y tampoco como que se perdiera su hogar. Entonces nos quedamos con la abuelita, mi mami conoce en Estados Unidos del Señor y vuelve y no sabe cómo contarnos que ha conocido al Señor y que ha cambiado su vida. En ese proceso mi hermano mayor conoce al Señor también y mi mami viene y nos cuenta y ya todos adolescentes no queríamos pues todo queríamos menos a Dios y menos por las heridas que se habían causado a causa de sus decisiones, ¿no? A veces los niños resultan siendo el producto de las malas decisiones de los adultos y pues bueno, éramos consecuencia de eso, mis hermanos pues cada uno haciendo lo que quería. Sin embargo, Dios en su amor, como lo decía ahorita el pastor, usa una situación donde tú dices no hay nada que hacer, o sea, se separaron mi familia, se acabó mi hogar o las personas que viven enfermedades o diferentes cosas, tal vez no vemos en eso a Dios, no, esto no tiene nada, Dios no puede hacer ya nada, pero lo más lindo de esto es ver cómo Dios está planeando a pesar de nuestras malas decisiones y a raíz de que mi papi y mi mami se separan, mi mami conoce al Señor y nos cuenta del Señor. Yo fui una niña que nunca íbamos a la iglesia, ni a ninguna iglesia. Entonces no tuve un acceso a Dios nunca, pero en ese tiempo nos empiezan a llevar, claro, al comienzo pues íbamos y todos sentados así, porque pues no disfrutábamos de lo que mi mamá ya había conocido, esa verdad que le había sido revelada y que finalmente era el amor de su vida ahora, ¿no? Lo había conocido y estaba enamorada del Señor. Hasta que cada uno tuvo su encuentro. Y en ese encuentro, mi mami me llevó a estudiar a un colegio cristiano, que es el colegio de la iglesia, y ahí conocí a Omar, nos conocimos en una escuela de evangelismo para niños, pues estábamos ya adolescentes, teníamos 14, él tenía 15, y a los meses, tal vez, yo creo que yo llevaba poco en la iglesia cuando él se accidentó. Es decir, que Dios me permitió, incluso pues de amigos, vivir el proceso que él tuvo cuando lo atropelló el tráiler, ver cómo en medio de todo tú dices, no entiendo por qué a alguien le pasa esto, pero cuando ya empezamos a ahondar y ya después de todo el tiempo que llevamos juntos, de conocernos y ya de casados, hemos podido entender que aún Dios se vale de cosas como esas para hacer todo lo que ha hecho, ¿no? Creo que no solamente hemos sido oidores, sino Dios nos ha hecho parte de su plan y creo que no hay nada más lindo que ser joven y aprovechar tu juventud. Yo siempre le digo a mis sobrinos o cuando tengo la oportunidad de hablar con los jóvenes, que creo que lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido conocer al Señor, aunque lo conocí muy pequeña, pues no tan niña, 14 años ya estaba grande, pero creo que Dios llegó en el momento perfecto
para cambiar mi rumbo. Si él no hubiera llegado a mi vida, tal vez hoy sería una mujer, no sé, diferente, seguro. Pero ahora mismo solo puedo bendecir a Dios por la vida que él mismo planeó para mí y ha sido la mejor. Y aprovechando que sacáis el tema de cómo se conocieron como pareja, me gustaría saber cómo supieron, porque es diferente un matrimonio secular con un matrimonio cristiano. Me gustaría saber cómo fue esa decisión, cómo sintieron que tenían o que eran el uno para el otro. Pero antes vamos a hacer una breve pausa. Vayan pensando. Hacemos una breve pausa musical y volvemos en nada, en unos minutitos, y seguimos con el pastor Omar y la pastora Elizabeth. Seguimos en esta entrevista especial en Radio Televisión Vida. Saludamos a los que se acaban de incorporar y seguimos, como decimos, con Omar y con Elizabeth. Ellos son pastores en Bogotá, Colombia. Nos hemos quedado en un punto muy interesante y es precisamente para la gente que nos está escuchando o nos está viendo desde casa, cómo elegir a su esposo o su esposa. Normalmente en el mundo nos basamos en ítems de compatibilidad, de si me gusta, no me gusta, si me atrae, pero en el Señor las cosas son muy distintas. Así es. Bueno, yo pienso que es una pregunta muy importante que define el resto de nuestras vidas, es verdad. Creo que por decisiones como esas, muchos jóvenes hoy en día han destruido sus vidas y se han perdido de pronto de experimentar lo que es la voluntad de Dios para ellos. Los sentimientos, no solamente para nosotros, para Dios es algo muy importante. Pero como tú dices, va más allá de un gusto y de un deseo. Tú tienes un estereotipo. Tú dices, me gustan quizás los hombres de esta forma aquí. Yo digo, bueno, a mí las mujeres me gustan de esta forma, me inclino por esto, es mi deseo. Pero más allá de eso, hay algo que nosotros debemos ser conscientes y es, ¿qué es lo que necesito? Muchas veces no tenemos lo que queremos, pero Dios sí nos da lo que necesitamos. Y cuando tú abres tu corazón a entender esto, Dios empieza a proveerte. Dios siempre responde y provee de acuerdo al propósito. Dios conoce tu vida porque Él la creó y Él sabe lo que tú vas a necesitar. Dios sabía que Él iba a ser el complemento y la ayuda idónea para que en mí y en ella se cumpliera un propósito. Cuando yo conozco a Él, y claro, obviamente, como cualquier joven, yo me enamoro, está la pasión, está el gusto, tú empiezas a soñar, a ilusionarte, eso hace parte del romanticismo. Pero lo lindo de Dios es que Dios te aterriza. Como te decía ahorita, yo por propósito de Dios tuve una situación de salud hasta el día de hoy. Te voy a contar, más que besitos y caricias, ella ha sido mi enfermera. Y Dios le dio el corazón y la sensibilidad para que en todos estos años ella lidie parte de lo que es esta área de propósito en mi vida. Yo tengo que usar pañal a diario, mi sonda tiene que cambiarse cada mes y mi esposa me la cambia. Ella ha tenido que lidiar mis fiebres, mis crisis de hospital, de salir y durar toda una noche en un hospital. Y cuando tú empiezas a ver que la belleza no consiste en un estuche ni en la apariencia que tú tienes, sino en lo que está dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque, mira, yo te digo, tengo yo una pierna más corta que la otra, estoy lleno de cicatrices, y ella que conoce mi intimidad se ha dado cuenta. Humanamente, nosotros nos mostramos perfectos para que la gente que queremos que se enamore de nosotros vea esa parte. Pero cuando hay amor genuino, Dios permite que tu desnudez sea mostrada, hablando de tus flaquezas, tu temperamento, tus debilidades. Y cuando alguien aprende a apreciar, a valorar y a cuidar eso, ahí es donde tú dices, eso es amor genuino. Cuando yo reconocí en él y eso, yo dije, ella es la mujer de Dios para mí. Yo no solamente vi una chica linda que me gustaba, que teníamos gustos, que podíamos salir a comer una hamburguesa, etc. No, yo vi una persona que iba a ser útil para el propósito en mi vida. Y en el amor de ella, al aceptarme tal como soy, y en el amor que me demuestra, en la ayuda, porque el amor de Dios no se siente, se decide. Porque hoy en día el mundo dice, ya deje de sentir amor por ti, y se acaban los hogares, las relaciones. Pero amor es una decisión que se renueva todos los días. Cuando tú dices, a pesar de lo que estoy viviendo, yo sigo para adelante.
A pesar de que cueste, seguimos creciendo, madurando, construyendo juntos. Y no sé, Dios me abrió los ojos, me hizo ver esto y yo dije, wow, ella es la persona para mí. Ahora, te voy a hablar algo muy íntimo mío. Yo fui un joven que por la situación del accidente creí que iba a ser lisiado para toda mi vida. Mi recuperación fue muy difícil. Y la condición en la que quedé de pronto me llevó a pensar que yo no tenía de pronto en Dios la oportunidad de casarme, de trabajar, de hacer muchas cosas. Y Dios me dijo en ese momento de mi vida, voy a hacer que tú madures y tú crezcas. Y vas a asumir responsabilidades. Te vas a casar. En el caso mío, Dios, por causa del propósito y la obra que tenía que hacer en mi corazón, me habla así. Quizás no a todos se los hable así. Por eso te digo, de acuerdo al propósito. Yo le tenía pavor al matrimonio porque yo le decía a Dios, un muchacho enfermo, lisiado, ¿cómo va a sostener una casa? ¿Cómo va a llevar a cabo la responsabilidad de traer provisión a un lugar? Y Dios me decía, no tengas temor, voy a tratar con tus temores, con tu inseguridad, voy a dejarte ver cómo te voy a respaldar. Mira, esto es algo que a veces Eli no le gusta que lo diga y se ríe. Ella casi que se declara a mí. Porque yo era muy inseguro. Entonces, claro, yo le juraba amor eterno y quería casarme con ella en palabras, pero me daba temor porque yo tenía miedo de enfrentar la vida. Quizás yo no vi un modelo de un padre, cómo tratar a una esposa y un padre que me enseñara a salir a trabajar. Y Dios me dijo, yo soy tu papá y te voy a enseñar todas estas cosas. Así que te vas a comprometer. Y literalmente Dios me empuja y me arroja a ello. Y yo te digo, mira, no me arrepiento. Han sido los 7 mejores años de mi vida, porque ha sido no solamente la oportunidad de amar a Eli, sino de madurar y crecer. Y tantas situaciones de falencias que yo tenía como ser humano en mi juventud, Dios las ha forjado al lado de esta mujer. Y te digo, ella es mi escudera. Cuando yo estoy en crisis, no solo de salud, sino anímicamente, yo veo una esposa que a la madrugada la escucho allá orando pasitico, a los pies de la cama diciendo, Señor, levántalo, ayúdalo, respáldalo, ayuda. Mira, mi esposa nunca se ha referido a mis debilidades. Ella siempre me ha cubierto mi desnudez. Y siempre lo que he admirado de ella es que delante de las personas ella habla del hombre de Dios que yo soy. Muchas veces he querido decirle, wow, de pronto no es tan cierto porque tengo defectos, pero Dios me ha visto a través de los ojos de ella. Y ella siempre me ha visto como Dios me ve. Entonces, para mí mi matrimonio es el ánimo de Dios que me dice, sigue adelante, hijito. Yo te voy a ayudar a crecer. Todo lo he proveído para que el propósito en ustedes se cumpla. Entonces, yo le digo a los jóvenes, a veces ni tan siquiera es, Señor, ¿puedo casarme? O esta es la persona, sino es, Padre, tú vas a cumplir un propósito conmigo. ¿Quién vas a colocar a mi lado para que ese propósito se cumpla? Lo importante no solamente es tener claro con quién, sino qué es lo que Dios va a hacer con mi vida. Porque si yo lo tengo claro, yo voy a poder reconocer con quién. Porque tú lo notas en las personas. Pastor Omar, veo dentro de lo tierno y el maravilloso testimonio que nos estás compartiendo, también un ejercicio de honestidad, porque ante Elizabeth nunca quiso ser otra imagen o dar otra imagen de otro tipo de persona, se mostró tal y como era, precisamente humillado porque sentía que no estaría a la altura, pero quizá también influyó, y ahora nos contará Elizabeth, ese ejercicio, ¿no?, de honestidad, de transparencia y de no creerse suficiente o no creerse capaz, y que de alguna manera pues fuera Dios el que hiciera la obra y no tú que te quisieras valer porque tú valías o tú te lo merecías, ¿verdad? Mira, Dios me ha enseñado algo muy lindo, y es que la grandeza de un hombre o una mujer de Dios comienza de rodillas. Así es. Cuando tú reconoces tu necesidad por Él. Cuando tú tienes la capacidad de ver tu debilidad y en ello te das cuenta cuánto necesitas de Dios, tú empiezas a ser grande. No por lo que tú eres, no por lo que tú brilles, ni tu capacidad ni tus habilidades, sino por lo que Dios es en ti. Mira, Eli dice algo muy lindo y son de las cosas que me gusta que ella recuerde y que me lo mencione. Alguna vez ella me dijo, ¿sabes de qué me enamoré de ti? Ni siquiera de tus ojos. Me enamoré de ti porque siempre que yo te vi orar, tú llorabas delante de Dios y te veía humillado pidiéndole ayuda.
Y en medio de todo es algo que Dios me enseñó, y en eso veo y yo digo, wow, te enamoraste de lo que realmente es importante. Por alusiones, el pastor Elizabeth, que no queremos que nos cuente cómo le conoció y cómo se enamoró. Cuéntenos cómo fue ese proceso. Bueno, de pronto mi caso fue diferente porque de pronto mucha gente al ver la condición, de pronto en cuanto a lo físico, a lo que él nos contaba de su accidente y todo, mucha gente de pronto dijo, bueno, Omar, tú eres afortunado porque tú estás enfermo y alguien como Elizabeth te ama, pero todo el tiempo yo siempre pensé y siempre se le dije a Omar, no, acá la afortunada también fui yo porque yo cuando conocí a Omar, fuimos amigos y eso, yo salí de una relación, tuve un novio también cristiano, él lastimó mi corazón y creo que fue algo que Dios usó, incluso para dejarme ver que no podía poner mis sentimientos a la puerta para cualquiera, sino que tenía que guardar mi corazón para el hombre y la persona que Dios tenía para mí, más que para satisfacer el deseo de mi corazón o yo decir, bueno, me quiero sentir amado, que de pronto uno como joven piensa eso, quiero un novio para tener con alguien con quien hablar, casarme y ya. Uno no alcanza a dimensionar lo que Dios está soñando cuando piensa en darte una persona. Después de que yo salí de esa relación, yo dije, aquí ya no hay nada que hacer, ya yo la embarré, ya no hay nada que hacer. Esa sensación de desahucio, ¿no? De sentirse desahuciado de Dios. Sí, yo dije, no, ya me equivoqué, perdí mi oportunidad, le fallé a Dios y ya no hay un hombre para mí, o sea, ya no hay nada que hacer. Y recuerdo, ahora mismo que hablábamos, recuerdo que una vez, así en mi tristeza, porque fue un tiempo que pasé como de una depresión muy triste, al ver que no pasaba nada con mi vida, que yo había tomado decisiones por mí misma, me había equivocado, me había ilusionado y bueno, un día me senté frente al televisor y un pastor así, tú, y yo, o sea, así, yo, ¿como quién, yo? Y dijo, sí, tú, que estás esperando un hombre de Dios. Y yo, o sea, yo sí, soy yo. Y dijo, wow. Si tú quieres un hombre de Dios, tú tienes que ser una mujer de Dios. Y para mí eso fue impactante, porque desde que yo conocí al Señor siempre le pedí un hombre de Dios, Señor, alguien que te ame con todo su corazón. Y ese día entendí que si yo quería un hombre que amara a Dios con todo su corazón, yo tenía que empezar a ser una mujer que amara a Dios con todo el corazón. Y creo que fue una de las cosas que Dios me permitió ver en Omar, porque éramos muy jóvenes, de pronto no teníamos lo que la gente decía, bueno, primero tengan su casa, su carro, una profesión. No, nosotros no teníamos una profesión así pues que nos brindara mucha estabilidad en cuanto a lo económico, no teníamos una casa, yo estaba a cargo de mi mamá, entonces yo decía, no tengo dinero para que nos casemos, él también estaba saliendo de su casa hasta ahora emprendiendo su empresa, pero sin embargo entendimos que Dios había trazado un propósito y que juntos podíamos más que cumplir la meta o el sueño de los dos, juntos podíamos caminar de la mano para cumplir el sueño de Dios. Entonces creo que fue algo que nos permitió saber que debíamos estar juntos y algo que creo que como mujeres, porque creo que Dios nos habla diferente a las mujeres y a los hombres, creo que como mujeres tenemos que reconocer que si un hombre ama a Dios con todo su corazón, por encima de amarte a ti, es un hombre que vale la pena. El hombre que ame más a Dios y que le dé la honra a Dios y que decida primero por Dios que por sus sentimientos o por hacerte sentir bien a ti, que hasta me tenga que decir no. A alguien que él ama, ahí tú sabes, está honrando a Dios. En eso tú puedes decir, eso sí es una persona que tiene fruto, porque a veces como niñas de pronto por el oído nos dejamos endulzar y el regalo, la flor, y sí, es muy lindo eso. Pero finalmente eso, a medida que pasa el tiempo, uno se casa y eso se va transformando, no es que no se acaba, pero ya es diferente, ¿sí? Omar a veces llega con una chocolatina ya derretida en el bolsillo porque la compró y se le olvidó. De novios no, tal vez llegaba de una vez con una chocolatina. Siguen los detalles, pero ya es de otra manera el amor madura, ¿no? Entonces a veces uno como joven piensa que eso realmente es lo importante y no, aquí lo importante es que la persona o el hombre o la mujer que Dios nos va a dar para unirnos, primero tengan una relación con Dios, lo amen tanto que si han aprendido a amar a Dios, seguro que te va a aprender a amar a ti como Dios quiere, no como tal vez tú quisieras, sino como a Dios le agrada, y eso te va a dar estabilidad y te va a hacer una mujer feliz, tener a alguien que ame a Dios. No en vano oímos que por sus frutos los conoceréis, ¿no? ¿Qué frutos viste en Omar? Alguien, bueno, sincero con Dios, creo que algo de lo que él decía ahorita es muy cierto. De hecho nos hemos aprendido a conocer y somos muy diferentes, aún nuestra relación con Dios es muy diferente por cómo Dios nos ha hecho, pero siempre que Omar oraba
yo lo veía llorando, como es su relación con Dios como padre, lo que él decía ahorita, yo he podido experimentar, o sea, ver cómo es su relación con Dios, y sí, es como un padre. Y creo que el amor que él tiene hacia Dios, su pasión por el llamado, yo fui una niña que crecí, y de pronto mis parámetros eran, bueno, voy a tener una casa, lo normal, una casa, un carro, voy a estudiar, y pues con mi profesión voy a conocer el mundo, ¿no? Pero cuando lo conocí a él entendí que Dios me había creado para algo más. Entonces, creo que Omar fue la herramienta que Dios usó para llevarme al corazón de Dios. Porque yo pues no tuve un padre, a diferencia de pronto de lo que él decía ahorita, Dios se reveló a él como padre, conmigo lo ha hecho, pero creo que usó a Omar para revelarse a mi vida de una manera muy especial, aparte de todo porque mi corazón estaba roto por mis decisiones, y lo usó a él como hombre de Dios para aún hacerme libre, para sanar mi corazón, para restaurarme, y ya después sí empezó Dios una obra entre los dos, pero creo que he visto muchas cosas, amor, paciencia, me tiene mucha paciencia, misericordia, muchas cosas lindas que creo que tal vez habrán otros hombres con otras cosas. Yo se los digo a mis compañeras que no son casadas con hombres cristianos, tal vez ellos las llevan a viajes o les compran casas. Yo no tengo ahora mismo una casa que sea nuestra, pero yo digo, tengo a Dios y tengo un esposo que ama a Dios con todo su corazón, y Dios habita en él y le ha enseñado a amarme de la manera correcta, y creo que es una de las cosas más lindas que puedo tener en mi casa, ¿sí? El resto se acaba, pero eso es algo que no tiene precio. Hermoso. Aún así, llegó el momento, ¿no?, de la confirmación para dar el paso, ¿verdad, Omar? Que aunque antes no solapabas, que casi se te declaró Elizabeth, por ese momento en el que estabas tú más débil quizá. Pero llegó un momento en el que ya tienes que tomar la decisión, y sabes que es la segunda decisión más importante en tu vida después de aceptar al Señor como tu Salvador. ¿Cómo sentiste la voz de Dios, la seguridad y la certeza que querías pasar el resto de tu vida con Elizabeth? Bueno, yo te decía algo ahorita muy importante, y es que Dios me hizo entender la necesidad de tomar esa decisión por causa de lo que Él iba a hacer en mí también. Claro, hay amor, hay ilusión, hay sueños, pero fue una conciencia. Y mira, yo tomé la decisión de creer a Dios, y Dios empezó a aparejar muchas cosas. En mi trabajo empezó a irme muy bien, Dios empezó a proveerme. Yo le dije a Eli, ¿te quieres casar conmigo? De una manera muy especial, muy linda. Le di su anillo de compromiso. Y cuando empezamos a aterrizar, ¿qué íbamos a hacer? Cuando quizás incluso íbamos a poner la fecha, yo le dije, bueno, pero no tenemos mucho dinero, o sea que hay que hacer algo de acuerdo a nuestras posibilidades. Y Dios en eso empezó a decir, no sé, un momento, aún la posibilidad de estar aquí ustedes dos, soy yo. Entonces, mira, Dios nos dijo, ustedes sigan caminando y yo voy a aparejar las cosas. Y yo, claro, los miedos que tenía antes de no casarme porque no tenía dinero, o porque de pronto sentía que era muy maduro, porque de pronto no iba a poder cumplir como hombre de hogar, Dios empezó a quitarlos y me empezó a permitir ver cómo Él iba a intervenir, cómo Él respondía, cómo Él hizo milagros muy lindos. Mira, yo le dije a Eli, tenemos promedio 300 euros para casarnos, eso no era nada. Y mira, a ella le regalaron el vestido, a mí me regalaron el vestido, la decoración, Dios nos proveyó. Mira, Eli se iba a volar y ella llegaba y yo la llamaba, amor, me salió un trabajo, tenemos algo más, Dios nos proveyó. Y mira, nuestra boda llegó al punto donde yo le dije, Dios me habló que Dios nos iba a conceder algo muy lindo, porque a través de eso yo también veía cómo Dios iba a restaurar y sanar su corazón. Entonces yo le dije, al principio peleamos y ella me decía, yo quiero aquello, y yo, no, tenemos esto y lo vamos a hacer así. Pero al final Dios me dijo, no pelees, hijo, o sea, no es que pretendas que yo tenga que darte lo que quieras, pero dime qué necesitas. Y yo le dije a Eli, mira, Dios me dijo que le pidiéramos lo que necesitábamos, y tal cual, todo lo que pedimos Dios nos lo dio. Y más. Y más de eso. Porque imagínate nosotros, Omar, claro, está la limitación, tu limitación, ¿no? Tú dices, solo podemos hacer esto y no más. Y en medio de todo, yo también vi como Dios, como un papá conmigo dijo, porque él ya llegó un día a mi casa y me dijo, no, mira, Dios me habló y
lo que tú quieras, o sea, dile y él no lo va a dar. Y así empezó a aparejarse todo, que yo solo decía el día del matrimonio, decía, Dios mío, nunca hubiéramos podido tener esto sin ti. Fue un regalo y yo siempre lo he dicho, o sea, mi boda tenía nombre claro, todo lo hizo Dios, o sea, Él organizó, Él nos proveyó las flores que yo quería, era el cultivo, alguien dijo yo las doy, o sea, todo fue así, los colores, cosas que uno dice, son cosas muy relevantes, pero aún en eso yo pude ver cómo Dios se interesa también por esos detalles que tú dices, bueno, Dios debe estar preocupado por otras cosas más importantes. Dios dice, no, aún por esas cosas que de pronto para ti son importantes, Dios dice, para mí también son importantes, como un padre, ¿no? Yo diría, ay, pero la moñita de pronto rosada de la niña es insignificante, pero está la mamá ahí poniendo, así es Dios, entonces en eso sí, nada más ver que a tenemos Dios. que ver, qué hermoso lo que estás compartiendo, Elizabeth, nada más que tenemos que ver la naturaleza, cómo la simetría en el pelaje de los animales, la simetría en los pétalos de las flores, para que luego digan que todo es casualidad, ¿no? Dios es un Dios de detalles y le fascinan las pequeñas cosas, ¿verdad? Y como vosotros lo veo además, me llama también muchísimo la atención dos cosas que veo en común en vosotros, y es que normalmente en el mundo secular piensa que cuando tienes fe y tu vida la pones a los pies del Rey y que sea Él quien tome de alguna manera tus decisiones, ¿no? O más bien que quien te vaya enfocando en tu camino, parece como que nos volvemos autómatas o que no tenemos decisiones o que no tenemos voluntad. Y no es así, porque como bien estabais comentando, surgió una emoción, surgió un sentimiento. Y luego Dios dio la convicción, pero no, Dios nunca va en contra de nuestras propias emociones, nunca nos va a decir cásate con esta persona y no sientes ese amor o ese anhelo o esa protección. Todo se va encauzando de una manera como muy armoniosa, muy suave, por lo que estabais comentando, ¿verdad? Claro, no, y de hecho, perdón que te interrumpí, de hecho nosotros dos fuimos amigos mucho tiempo y realmente creo que pensé en casarme, menos con Omar, porque nunca pensamos que cuando nos conocimos que éramos, pues no, ya nos vimos y ese día supimos que nos íbamos a casar. Hay historias como esas y me parecen muy especiales en Dios, pero en nuestro caso creo que Dios empezó a abrir nuestros ojos en un tiempo específico, empezó claro, a formarme a mí, a formarlo a Él, porque Dios también es un Dios de orden, o sea, no solamente es yo siento y ya Dios tiene que hacer como yo quiero, no, Dios pone también Él despierta ese deseo y Él despierta también ese amor y empieza a abrir tus ojos como tú decías ahorita, porque fue en eso, o sea, empezamos a caminar y a ver cómo Dios empezó a decir sí. En algún momento seguramente uno, o lo digo yo, que antes tuve una relación, de pronto un noviazgo antes de pues que Omar fuera mi esposo, en eso ahí se nota la diferencia, ¿no? Cuando uno pone sus emociones, cuando uno toma sus decisiones, a cuando uno le permite a Dios que Él obre, que Él te guíe, que incluso Él diga no, un momento, porque aún cuando uno puede pensar, todo esto es de Dios, aún Dios puede decir no, un momento. No es, y estorbar nuestros planes, ¿no? Y siempre vamos a ver qué mejores son sus planes y lo que Él había pensado. Entonces, es ver cómo Dios va encauzando todo y aún si tú lo permites, Él te va llevando como el que se mete en el agua y se deja llevar. Entonces, no se trata de una sumisión, se trata de una certeza de que lo que Él elija es mejor, es que me va a gustar más, va a ser mejor. Y mira, Dios no nos da nada que Él primero no sepa que tú estás listo para administrar. Cuando Dios te va a dar algo, primero te prepara, te trata, te enseña, te forma. Porque más que darte, Dios te está interesado que tú seas fiel con lo que Él te da. Por eso los tratos de Dios, aún las malas experiencias. Uno podría decir, Señor, yo hubiera, como los rollos, las películas de la fotografía antiguamente. Tú sabes que era una película y tú cortabas. Esto lo habría cortado. Exacto. Entonces si Dios nos permitiera, uno diría, voy a quitar esta parte de mi vida. Y Dios dice, no, un momento. Te hizo llorar, perdiste, pero en el fondo tú aprendiste. Y eso es lo que te puede dar la sabiduría hoy para saber cómo elegir en la vida. Entonces, creo que Dios, antes de llevarnos al punto de decir sí acepto en un altar, nos preparó. Nos dio la forma de ver las cosas, nos dio la fe, nos hizo conscientes de lo que incluso Dios iba a hacer. Yo fui a mi matrimonio convencido de que era parte del plan de Dios. ¿Sí? Estaba mi ilusión, claro, y yo me casé enamorado hasta el día de hoy y amo a mi esposa. Pero he entendido que hay algo que supera mis emociones y es el plan de Dios. Lo sé desde que era un niño, porque sencillamente como Dios se llevó a mi padre, como Dios me permitió vivir mi adolescencia, mi juventud, hace parte de ello, de entender que Dios es soberano. Cuando Dios te crea, Dios incluso en esa creación pone en ti sus sueños.
Dice la Escritura que el Espíritu Santo que discierne el corazón del Padre, Él te ayuda en tu debilidad. ¿Y cuál es tu debilidad? Como tú no conoces qué es lo que el Padre quiere contigo, pero el Espíritu Santo sí, Él indaga el corazón y el propósito del Padre y lo trae aquí. Y te empieza a ayudar a dirigirte y te dice: Isma, yo te quiero llevar por acá, yo te voy a dirigir por acá. Y Él empieza a convencerte y a redarguirte y tú vas entendiendo lo que Dios tiene para ti. Incluso lo más lindo es que cuando uno comete un error y ha tenido una mala experiencia, aún el Espíritu Santo te recuerda y te dice: Isma, acuérdate lo que tú viviste, mira la experiencia, eso te va a ayudar a decidir ahora en este momento. Es la manera en la que Dios como un padre nos guía. Y te digo, todo lo que se ha forjado entre mi esposa y yo y lo que hemos vivido, así se ha dado. Y yo le doy gracias a Dios, porque parece un cuento de hadas, pero te digo, es la historia nuestra y la de muchos que conocen y experimentan la realidad de tener un Dios vivo. Ese es Dios. Y así Dios quiere que tú le vivas. No es solamente en las cuatro paredes de la iglesia, porque allí cantamos, tenemos una experiencia linda, te emocionas por la palabra, pero finalmente Dios dice: yo quiero que me lleves allá, en tu hogar, en tu diario vivir, allí en la realidad de tu vida. Entonces así fue con nosotros. Has hablado también de las formas en las que Dios se nos revela. No en vano, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Amén. ¿De qué forma se os revela el Señor a vosotros? Dios se ha revelado y escogió la mejor manera. Así como Jesús, cuando Él vino aquí, quiso darnos a conocer quién era Dios, y Dios es un Padre. Dios se ha revelado a mí como un papá. Y Dios me ha dado padres aquí en la tierra. Y te digo, mira, cada vez que Dios va a hacer algo en mi corazón, coloca un padre. Personas que me enseñan, que me corrigen, personas que me confrontan, personas que me ayudan en mi crecimiento. Yo he visto cómo Dios se ha detenido en mi vida y me ha sentado en su regazo. Y como un niño, yo físicamente quizás no pude hacer eso con un padre. Pero yo te digo, yo no cambio ese lugar, es mi mejor lugar. Sentarme en las piernas de papá y escucharlo. Y él me enseña y me dice: mira, la vida es así, te voy a enseñar esto. Y no necesita abrir la Biblia para decirme las cosas. En la misma vida, en los detalles, en las cosas que me ocurren, me va formando. Y así Dios escogió revelarse a mi vida. Me quitó un padre físico para darse Él como un papá. Y es lo mejor que yo tengo, es algo que yo no cambiaría. Uno podría decir: si yo puedo devolver la vida, ¿podría pedirle a Dios mejor que me dé un papá? Yo le digo: Señor, no. Quizás en el momento cuando niño anhelé un papá, pero ahora te digo, cuando lo encontré, no lo cambio por nadie. Y es lo único que le pido. Yo le digo: Señor, tú no tienes medida ni dimensión. Lo que he conocido hasta ahorita de ti es pequeñito. Quiero conocer más de ese papá. Quiero enamorarme más de ese papá. Y ese es el Dios que yo he tenido. Por eso le amo. Pastora Elizabeth. Yo también creo que he conocido, o Dios se ha revelado a mi vida como un padre a través de la circunstancia de la separación de mis papás. Y creo que alguna vez comentaba pues al pastor que si me preguntaran, bueno, devolvamos el tiempo y que tus papás no se separen, yo hoy también podría afirmar que fue la herramienta que Dios usó para que yo conociera al mejor papá que podemos tener. Creo que Dios me enseñó a través de esa circunstancia cómo cuidó de mi mamá, cómo cuidó de mis hermanos, cómo cuidó de una casa, cómo nos cercó, cómo nos amó. Y a medida que, claro, ha pasado el tiempo y mi relación con Dios, he visto a Dios como un Dios sanador, cómo ha guardado la vida de mi esposo en medio de su situación de salud. Cuando a veces vamos al médico y dicen: usted está perfecto, o sea, debería estar así, 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 porque así médicamente tiene que pasar. Pero al verlo, usted está bien, si no nos cuenta no lo sabemos. En eso he podido ver a un Dios que cuida de ti, un Dios donde prima el propósito por encima aún de lo que está tu razón. He podido ver a un Dios proveedor, un Dios, mejor dicho, lo mejor que me ha pasado en la vida. Dios ha sido un padre, literalmente ha sido un padre en mi casa. Qué hermoso. Has mencionado la palabra propósito. Nos está escuchando y viendo muchísima gente que seguramente se hace esa pregunta, no jóvenes y no tan jóvenes que aún hoy, pese a que tengan una edad más o menos avanzada, siguen sin saber cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Cómo pueden conocerlo? ¿Qué recomendaciones daría? Amén. Yo quiero que en esta tarde aprendamos algo. Cuando uno es joven, uno está lleno de sueños.
Y uno casi que tiene su vida planeada. Tú sabes qué quieres hacer en 5 años, sabes más o menos con la persona que te quieres casar, o por lo menos crees, tienes ya un ideal en tu mente. Sueñas con llegar a alcanzar aquello, esta otra cosa, con estudiar esta carrera. Tú crees que tienes muchas cosas y que a través de esas cosas que tienes puedes lograr ello. Nosotros crecimos quizás en medio de un contexto donde no había muchos recursos. Yo no fui a la universidad. Yo le dije a Eli, tú encontraste un hombre que no soñaba. Yo la verdad no soñaba. Quería salir de mi condición de salud. Esa era mi única meta. No tener una sonda, yo tuve tornillos en mi pierna. Mi sueño era caminar y no quedar postrado en una cama. Y cuando yo viví esa crisis, Dios me regaló algo muy lindo. Y fue un propósito de vida. El propósito de vida es la forma en la que Dios ha escogido para revelarse a ti. Las vivencias que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para darse a conocer. El propósito de vida no solamente tiene que ver con lo que tú tienes que hacer en la vida, sino tiene que ver con lo que Dios va a hacer en tu corazón. Y a través de eso, cómo tú le vas a conocer. Dios tiene una forma planeada en la que Él quiere que tú le conozcas. Cada aspecto de su naturaleza, cada aspecto de lo que Él es. Ese es el propósito de tu vida. Cuando tú entiendes que hay un Dios que te ama y que Él te creó para que tú vivas, para que tú tengas una relación especial con Él, eso te da un sentido para vivir. Que ahora nosotros somos pastores, pensaríamos, es el propósito de nuestra vida. Esto es un complemento. Tú estudiaste quizás periodismo y tú podrías decir, esa fue la meta y el fin de mi vida. No, es un complemento. Esto te ha traído ahora a participar de un propósito que ¿cuál era? Entender que hay algo más, ¿cierto? Amén. El que estudia medicina podría decir, yo soy médico porque esa es la vocación y el propósito de mi vida. No, la medicina es la herramienta para que su corazón sea sensible y él se dé cuenta de una realidad, que hay gente que sufre y que él puede ser útil para ayudar a otros. El propósito de vida es ese plan que Dios se idealizó para que tú le conozcas y Dios puede actuar en tu vida. Y en el transcurso de los días, de los años, esa relación se afianza y tú entiendes que eso se vuelve la motivación para existir. ¿Por qué? Yo te digo, hay momentos donde uno se cansa de ser pastor. Por la carga espiritual, porque uno enfrenta situaciones de sacrificio, porque hay que de pronto sacrificar tiempo como pareja. Y uno podría decir, Señor, me abruma esto, este propósito es muy difícil. Pero apenas eso es una herramienta que Dios usa para seguirse revelando a nosotros. Dios escogió un propósito para mí y era conocerle como Padre. Y eso es me llena de satisfacción, de expectativa, de esperanza y de sentido. Mi sentido en la vida no es ser pastor, mi sentido es conocer a Dios. Y sé que Él ha escogido, tan creativo que Él es, que ha escogido tantas situaciones para darse a conocer. Entonces simplemente yo digo, me levanto todos los días y digo, Señor, quiero vivir porque sé que hoy me vas a dejar conocer y ver algo más de ti. Ese es el propósito con tu vida. Porque ni tan siquiera es cuán útil tú seas y qué es lo que vas a hacer, sino cuánto puedes conocer de Dios. Eso es lo lindo y que la obra de Dios se lleve a cabo en tu corazón. Amén. Amén. ¿Y cómo puedes ir conociendo esos pasos? ¿Cómo puedes ir cuando de alguna manera sientes que quizá no oyes la voz de Dios? Mira, Dios siempre va a estar interesado en hacerse oír. Y Dios siempre, cuando quiere que tú le oigas, Él va a hablar. El pueblo de Israel, a pesar de su rebeldía y a pesar de que su corazón estaba endurecido y sus oídos y sus ojos se habían cerrado, no significaba que Dios no iba a seguir hablando. Dios habló. Tú sabes que en los días de Isaías, de todos estos profetas, uno pensaría, bueno, por causa de que hay un pueblo que no quiere oír a Dios y que dejó a Dios, pues entonces Dios se va a callar. Pero Dios fue donde más les habló. Que no les quisieron escuchar es distinto. Pero Dios me ha enseñado que mi relación con Él depende de la palabra. Y que la voz de Dios está en el momento en el que yo disponga mi corazón y mi oído para oírle. No solamente para escuchar un sonido, sino para someterme a lo que Él me quiere hablar. No es que Dios no quiera hablar, es si tú estás dispuesta a obedecer lo que Él te va a decir. Dios siempre ha querido hablar,
tú estás dispuesto a obedecer. Y cuando yo entiendo que primero tengo que preparar mi corazón y generar una actitud de humillación y de docilidad, entonces eso hace que yo escuche la voz de Dios. Él está interesado en guiar tus pasos. Él quiere decirte a dónde te quiere llevar. Él quiere hacerse oír, porque Él sabe cuánto sufrimos nosotros cuando no tenemos claro y estamos en la incertidumbre de no saber para dónde coger. Él sabe lo que significa eso. Te voy a poner este ejemplo. Así Dios habla. Dios se le revela a María y a José y pone en el vientre, en el corazón de ellos un propósito. Jesús iba a nacer, ellos estaban ya embarazados. Iban a ir a ser empadronados allí a Belén y ellos tenían que ir allá al censo. Aparentemente ese era el plan de su vida. Tenían que ir porque pues están sometidos a las leyes en ese entonces. Pero Dios estaba preparando un propósito especial. Y el mismo fruto que ellos llevaban en su vientre, dice que ella empezó a tener encima de ese burrito los dolores de parto. Y le dijo, José, mira, ya que se viene el niño, ya que se viene, y sus planes se cambian. El propósito hizo que el rumbo de sus vidas y sus planes se cambiaran. Y hay algo que Dios ha sembrado en cada persona. Y en el momento que eso se vaya a dar a luz, te va a obligar a tomar las decisiones correctas. Así ha sido en nuestras vidas. Dios se los dijo, pero había llegado el momento de cumplirse. Dice que ellos trataron de golpear puertas y mirar opciones y todo el mundo se las cerró. Dice que todos los mesones que había en ese momento estaban cerrados. No había lugar donde dar a la luz ese propósito. Para ellos, Dios había escogido un lugar, un pesebre. Imagínate, un niño no se da a luz en un pesebre. Es el lugar que menos tú escogerías. Tú escoges una clínica y si tienes dinero, pues escoges tu salud pagada y escoges la mejor, con muchas enfermeras que tú puedas dar en las mejores condiciones tu hijo. Y uno es así. Uno pretende dar a luz lo de Dios en unas fantasías y en un romanticismo que muchas veces no tiene que ver con lo que Dios ha planeado. Pero Dios escogió un lugar humilde, donde ahí van a hacer lo de Dios. Nace el niño y tú sabes que Herodes allí manda el edicto de matar a los niños. Y Dios hace que esa pareja ya no retorne a su casa. Tienen que dejar quizás lo que José había trabajado durante un año, preparado para que ahí fuera su nidito de amor y ahí creciera su familia. Y tienen que cambiar de plan y deciden irse a Egipto. Así es Dios. Cuando tú eres de propósito, Dios te habla, te guía. Y aún si tú no le puedes escuchar, suscita circunstancias. Los dolores espirituales que tú sientes al querer dar a luz lo de Dios te va a llevar a lo de Dios. Dice que José tiene un sueño esa noche y Dios le dice, Herodes va a querer matar a los niños, huye a Egipto. ¿Por qué sé que Dios habla? Porque el propósito obliga a Dios a hablar. Dios habla por causa de su propósito. Y si tú tienes en tu vientre espiritual un propósito, eso te asegura que siempre Dios te va a hablar. Porque Dios siempre con su voz va a dirigir y va a preservar el propósito en nosotros. No es que Él no quiera hablar. El problema es cuando Él te hable, tú vas a obedecer lo que Él te diga. Te va a cambiar los planes. Te va a llevar a direcciones distintas. Pero se va a cumplir el propósito. Amén. Elizabeth. Bueno, creo que Dios nos habla de diferentes maneras, ¿no? A veces esperamos la voz audible, ¿no? Ojalá Dios viniera Él mismo a hablarnos, ¿no? Pero a veces, como lo dice el pastor, la misma circunstancia nos va hablando, ¿sí? Cuando a veces se cierran las puertas, uno dice, ¿pero por qué? Y es en medio de todo, Dios también conoce de nuestras vidas y cómo hablarnos a cada uno de acuerdo a lo que somos, ¿no? Entonces Dios no hay como un esquema de tiene que hablarnos a todos de la misma manera. Por eso también tú hacías referencia el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, porque a cada uno se reveló de acuerdo a lo que cada uno era. Y como Dios es un Dios personal y Dios te conoce, seguramente que no te va a hablar igual a ti, o seguramente que tu historia de amor o lo que sea no va a ser igual a la nuestra, porque todos somos diferentes, ¿no? Pero Dios se vale de la manera necesaria de acuerdo a lo que Él conoce de ti. Dios sabe, como la mamá que tiene 3 hijos diferentes, sabe con cada uno, no, este toca hablarle, o con este toca de una vez varita, no tengo oportunidad de decirle, sino toca mostrarle la varita porque sabe que es con varita. Igual es Dios, como un padre que nos conoce a cada uno como su hijo individual, porque ninguno es igual que otro, y creo que es una de las cosas lindas de Dios, que Dios no creó robots,
Sí, dijo, todos iguales y con todos de la misma manera, no, Dios es un Dios personal y como nos conoce, sabe de qué manera llamar nuestra atención para que lo podamos escuchar y creo que de pronto bueno, escucháramos el testimonio de muchos cristianos, todos coincidiríamos con que en algún momento Dios se hizo oír y lo importante es eso, hemos dispuesto nuestro corazón para escuchar su voz y hacer lo que Él quiere, porque creo que como una mamá, cuando uno le dice a la mamá que no vayas, mira que ese muchacho no te conviene, que no te conviene y uno no quiere, ¿sí? Pues la mamá dice, bueno, ya te lo advertí, igual es Dios. Listo, ahora espera que te pase y cuando nos pase uno, mamá, pero te dije, no fueras por allá. Esa es la voz de Dios también muchas veces, que nos dice, pero como no queremos, Dios dice, bueno, entonces mete el dedo en la corriente y cuando te coja la luz te vas a dar cuenta que yo te estaba diciendo que no lo hicieras. Y en eso aún, en las circunstancias, podemos ver que Dios ha estado su voz todo el tiempo. Dios siempre creo que ha querido hablar al ser humano, porque cuando Adán y Eva pecan, que finalmente se corta la comunicación, esa intimidad que tenía directa con Dios, creo que Dios al mandar a su Hijo Jesús, una de las cosas que quiso restaurar era eso, esa comunicación. Lo que pasa es que como seres humanos hemos endurecido nuestro corazón y no hemos querido escucharle, porque tal vez lo que Él nos quiere decir no queremos hacerlo, por eso a veces nos hacemos los de los oídos sordos, pero Dios es creo que el más interesado en hablarnos. Por eso tenemos que sensibilizar nuestro corazón a Él, a lo que Él quiere, no a lo que queremos escuchar, sino a lo que Él nos quiere decir, porque como lo decíamos ahorita, si escuchamos lo que Él quiere, pues va a ser lo mejor para nosotros. Impresionante, la verdad, lo que estamos viendo en esta tarde con vosotros. Creo que en casa estarán de acuerdo conmigo que no soy la única la que están ministrando. Nos están ministrando muy bien los pastores Omar y Elizabeth. Y precisamente de esta labor, la labor del ministerio, ¿qué es lo más difícil para vosotros como pastores siendo tan jóvenes y con una congregación tan joven? ¿Qué es lo más difícil dentro de vuestra labor pastoral? Bueno, yo creo que vamos a coincidir con él y es en lo siguiente. Yo tengo mis conflictos y mis peleas con Dios. Él no pelea conmigo, yo peleo con Él. Al ser jóvenes, lo que más nos cuesta es lo que hay que sacrificar, lo que hay que dejar. Es lo que más nos cuesta, porque al ser joven tú quieres tantas cosas, quieres vivirlas, experimentarlas. Y Dios no te va a decir, o no lo ha hecho con nosotros, no hijo, eso no es prohibido. No, Dios va a decir, hijo, mira, vamos por acá, pero hay que dejar esto. ¿Quieres dejarlo? Y uno dice, por ejemplo, el tiempo. Nosotros cada vez nos damos cuenta que tiempo para lo nuestro es muy pequeño, hay que aprovecharlo muy bien. Entonces hemos tenido que sacrificar, hemos tenido que entender que como la generación destetada, que quiere estar en los pechos de la mamá y ahí contentos y ser acariciados, ser alimentados de esa manera tierna, pero en un momento lo quitas del pecho y le dices, no, ya es momento de crecer y deja eso, y eso es lo más difícil, que uno como joven, uno piensa que uno todavía tiene la oportunidad de vivir mucho. Uno diría, Dios, que llame de pastores a gente adulta, que ya ha vivido toda una vida, y ha disfrutado, y no, Dios nos ha dado la oportunidad de rendirnos todos los días y de sacrificar todo el tiempo, todo. Esta vida, la experiencia que Dios nos ha dado es una vida de rendición y entregar nuestros sueños, nuestros gustos, aún muchas veces nuestro tiempo libre. Pero yo te digo, no lo digo frustrado, lo digo contento, porque lo que hemos obtenido pesa más y es más valioso. Jesús, cuando subió a la cruz, quizás tuvo el mismo conflicto que nosotros hemos tenido. Padre, pasa de mí esta copa, es lo que yo quiero, pero finalmente que se haga tu voluntad. Y muchas veces llorando hemos tenido que decir, Señor, te voy a decir algo. La forma en la que Dios ha querido revelarse a nuestra vida nos ha privado por ahora de tener un hijo. Y muchas veces yo he visto llorar a mi esposa y yo he llorado, porque nos ilusionamos y creemos, de pronto es el momento, Dios lo ha prometido. Pero Dios escogió esa manera y nos ha hecho privar por ahora de un hijo para enseñar otras cosas. De ese sacrificio te estoy hablando. De quizás estar condicionado a una situación de salud y saber que tú no puedes moverte como cualquier persona normal. Pero en eso he podido entender lo que dice la palabra, que Jesús se despojó de quién era Él y se hizo hombre, se metió en este estuche limitado que es nuestro cuerpo,
para vivir el propósito de Dios. Y todo el que quiera seguirle tiene que renunciar a algo, tomar la cruz y ahí sí seguirle. La renuncia es el intermedio para tú poder seguir hacia donde Dios te quiere llevar. Y de pronto es lo que más nos ha costado. Claro, te abruma la condición de las personas, uno llora al verlos sufrir, al ver que las ovejitas toman malas decisiones, que no vienen a la iglesia, es verdad, pero te digo que de pronto lo que más nos ha costado humanamente en nuestra juventud es el nivel y el costo, el sacrificio que hay que dar en esta vida, pero vale la pena. Jesús veía no una cruz y los clavos que iban a atravesar sus manos, Él veía la gloria y la honra que iba a producir al Padre y Él iba a ver el fruto en nosotros, la redención en nosotros. Dice que Él no escatimó ni consideró el dolor que iba a tener que vivir, sino Él puso el gozo delante de Él. Y ese es nuestro gozo. Pero te soy sincero, mentiría donde dijera, no, esto es muy fácil, es sencillo. No, nos ha costado el sacrificio, lo que implica esto. Pero ha sido un proceso, Dios de menos a más nos ha llevado. Nos ha llevado poquito, nos quita esto, aquello, depura esto, nos dice entrégame esto. Y no, ay Señor, bueno, te lo entrego, Señor. Sí, yo creo que una de las cosas más, claro, uno al ser joven de pronto lo normal sería buscar hacer su vida, ¿no? Hacerse un propio nombre. Pero ahora mismo Dios nos ha dado un privilegio y es hacer nombre para Él, y creo que ha sido una de las cosas especiales, ¿no? Cuando a veces que uno se siente cansado, ¿no? Finalmente somos seres humanos y queremos llevar de pronto una carga que no nos corresponde, ¿no? Ahí es cuando Dios dice, ¿estás cansado? Sí, dame tu carga, porque no es tuya, es mía, ¿no? Y a veces como seres humanos y pues ahora nosotros como pastores jóvenes, a veces queremos llevar las cargas que no nos corresponden, ¿no? Las cargas de las familias, las cargas de los hijos. Hay familias que, bueno, viven situaciones que son muy difíciles y como pastor, pues uno se siente en la responsabilidad de ayudarlos, de el que no tiene trabajo, el que ¿qué hacemos? No tienen para comer, para el colegio de los niños, para tantas cosas que no solamente son nuestras preocupaciones. El mundo nos enseña ahora mismo, cuida de ti y de tu casa. Come tú, llénate tú, haz casa para ti. Ahora solo queremos tener un hijo en la sociedad, uno, porque partir un pan en dos ya no. No sé si acá pasa eso, pero en Colombia es un dicho, de hecho, de mis compañeras, de no, yo solamente quiero un hijo. Es algo también común aquí, cada vez las familias se ven más reducidas. Más pequeñas, sí. Entonces es pensar eso, o sea, prefiero tener un hijo y darle un pan y no tener dos para compartirlo. Cuando llegamos al reino nos damos cuenta que si un pan alcanza para muchos, pues vamos a repartirlo para muchos. Entonces, en medio de todo, al conocer al Señor y al servirle, nos hemos dado cuenta que, pues, que finalmente para esto nacimos, ¿no? Y era de pronto lo que tú decías ahorita, ha sido el propósito también por el cual nos ha llamado Dios, y es no pensar solamente en nosotros, sino ser útiles en las manos de Dios, aún para bendecir las vidas de otros. Y creo que el ser como jóvenes pastores nos da un privilegio de no ser de pronto, yo le digo esto a mis alumnos, el servicio y el servicio ahora mismo a Dios podemos verlo como la oportunidad de ser útil. Yo puedo simplemente ser una porcelana, no sé si acá le digan igual, algo bonito que está en una repisa, frágil, todo el mundo lo mira y es muy lindo, pero no sirve para nada. O hacer un instrumento útil, una cuchara puede que no sea tan linda como una porcelana, pero realmente es útil. Y creo que el propósito en las manos de Dios nos hace útiles, y ahora mismo podríamos decir, no, es difícil, a veces uno se cansa, pero es cuando lleva las cosas en sus fuerzas. Entonces Dios nuevamente nos dice, acuérdate que no es en tus fuerzas, acuérdate que la obra es mía, acuérdate que yo soy el pastor de las ovejas, ayúdame, ¿sí? O sea, haz lo que yo te estoy mandando, pero no te cargues. Entonces como seres humanos a veces nos cargamos y pues es algo natural, pero ahí también vemos un Dios que nos vuelve y nos retoma, nos ayuda. Aún creo que este tiempo acá, para nosotros venir acá a España, es un tiempo de esos donde Dios dice, recárguense, renuévense, vuelvan a trabajar, porque ese es Dios, un Dios que piensa no solamente en dame, porque de pronto como jóvenes pensaríamos eso, tengo que ir a la iglesia y deja, ¿y yo qué? Y sí, realmente ya no se trata de mí, se trata de Dios. Cuando tú lo entiendes en el caminar, no se trata de mí, se trata de Dios, pero tú lo disfrutas. Yo, de hecho, creo que ahora mismo pensar en que somos tan jóvenes, bueno, que ya no estamos tan jóvenes, pero desde jóvenes servirle al Señor, creo que es un privilegio saber que Dios contó contigo
y que en medio de todo abrió tus ojos para que tú lo entendieras. Sí, como digo yo, saber que estoy en la planilla de Dios, ¿no? Tal cual, que Dios haya planeado tu vida. Y yo hablo, por En su ejemplo, con mis cuadrante. compañeras que no conocen del Señor y yo las veo, yo digo, bueno, ellas planean su vida, pero sus planes son a corto tiempo, se van a acabar porque todo es efímero. Y yo cuando hablo con ellas me dicen, qué chévere, o sea, saber lo que tú haces. Y yo digo, ese es el plan de Dios, que va más allá de lo que tú puedes hacer. Entonces realmente deja de ser una carga cuando tú entiendes que, hombre, Dios te puso en sus planes y como dice la palabra, que todos los días tomemos su cruz y le sigamos. Eso quiere decir que Él va a ir adelante de nosotros abriendo camino. No dice, toma mi cruz y mira qué haces. Sí, Ahí porque te a veces quedas. pensamos, ajá, uno, y bueno, y ahora tomo la cruz y ¿qué hago? Pero qué importante lo que estás comentando, Elizabeth, porque es cierto que vemos algo no solamente dentro en lo que es el mundo, ¿no? Sino también dentro a veces de las propias iglesias, es dejarnos llevar por nuestra propia necesidad. Y al final acabamos con más sed que antes, porque vamos buscando donde no debemos y saciando algo insaciable, porque el único motivo, el único lugar donde podemos encontrar ese suministro es precisamente dejando las cargas y que Él administre. Claro. De hecho, hay personas, si tú te das cuenta, hay personas que en su misma necesidad, no hablemoslo en lo secular, en su trabajo se llenan de tantas cosas, Sí, así es. tratando de saciar, de llenar su tiempo, porque no han encontrado un sentido. Y no es diferente cuando venimos a la iglesia y hacemos mil cosas, pero no lo que Dios nos ha pedido. Por eso yo creo que el propósito y de qué manera debemos buscarlo es saber lo que Dios quiere que yo haga. Si Dios se complace con que yo hoy venga y sirva en el baño, lavando el baño, y eso agrada el corazón de Dios, eso me va a hacer feliz. Pero si Dios quiere que yo hoy esté en la alabanza o sea pastor delante de Dios, lo importante no es en qué lugar lo hagamos, sino que hagamos lo que Él quiere. Alguna vez nos dieron un ejemplo y ahora mismo Dios lo trae a mi corazón y es, si una mamá tiene una hija y la manda a lavar la loza, las vajillas, bueno, acá hay lavaplatos, en nuestros países no, toca a mano. No, aquí también se lava a mano. Entonces le dice, por favor, Mariana, ayúdame a lavar la loza, pero toda la casa está al revés. Y la niña dice, no, voy a arreglar toda la casa para que cuando mi mamá llegue esté muy feliz. Y lava el piso, lava la ropa, tiende las camas, todo, pero no alcanzó a lavar la loza. Cuando su mamá llega se pone muy triste. Y no la felicita, y ella dice, pero es injusto, arreglé toda la casa. Y la mamá le dice, pero te mandé a lavar la loza. Y muchas veces somos así, no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer por querer hacer más cosas. Por eso nos cargamos, porque yo creo que viendo el ejemplo de esta niña, diría, mi mamá es una injusta, hice todo el oficio, lo único que no hice fue lavar la loza. Pero realmente lo que su mamá la mandó a hacer fue lavar la loza. Si ella hubiera solamente lavado la loza, su mamá hubiera llegado y hubiera sido la más feliz de todas las mamás. Igual pasa con Dios. Por eso la importancia de tener esa relación con Dios y poder saber qué es lo que quiere que yo haga, porque eso tanto va a satisfacer el corazón de nuestro Padre como va a hacer feliz mi corazón, porque lo que yo haga, sea mucho o sea poco, va a agradar el corazón de Dios. Entonces ahí cuando entendemos eso, el servirle a Dios deja de ser una carga, entregar tu juventud deja de ser una carga, como el joven rico cuando el Señor le dice, bueno, ¿me quieres seguir? Vende todo lo que tienes y sígueme, y él dice, no, porque finalmente si uno desde niño entendiera o si desde joven entendiera que uno camina y vive para Dios y todo lo que tienes de Dios, pues finalmente sería fácil caminar detrás de Dios porque sabes que nada es tuyo, todo es de Dios. Pero tristemente hemos querido hacer nuestra vida, hacer nuestras cosas que cuando llegamos a Dios decimos, pero no lo pides todo. Y finalmente siempre todo ha sido de Él. Entonces es tener esa disposición para permitir que desde ahora todo sea de Él. Con eso cuando Él nos pide algo decimos, bueno, finalmente era de Él. Sí, además tenemos el ejemplo más claro cuando caminamos, hablamos con cualquier persona y entendemos, y muchas de estas personas, incluso nosotros mismos, por lo menos yo misma he podido caer en ese círculo, en ese juego de cuando tenga la carrera seré feliz, cuando tenga a mi esposo seré feliz, cuando tenga a mis hijos seré feliz, cuando me jubile seré feliz. Y cuántos ancianos yo he podido conocerles que llegan a ese punto y dicen no sigas ese plan, y sin embargo todos como borregos acabamos siguiendo ese plan de cuando tenga y poniendo la vista en las cosas que no nos sacian, que no nos llenan, para finalmente llegar a la vejez y cuando ya no tengo la juventud con la que podría haber administrado de otra manera mis dones o talentos, cuando los dejas a los pies del Rey, es cuando entonces dices, ¿qué hice con mi vida? Tuve todo lo que yo creí que necesitaba y no fui feliz. No, y es un privilegio como jóvenes caminar con Dios. Yo creo que tener un hogar en Cristo, vivir como jóvenes, ser un trabajador, porque igual nosotros aparte de la iglesia trabajamos en lo secular, y ser un joven cristiano ahora mismo con el tiempo que estamos viviendo no es fácil,
pero es especial porque no somos iguales a todos, no porque seamos más que ellos, sino porque tenemos a Jesús en nuestro corazón y eso nos hace diferentes y nos da la oportunidad aún de ser útiles para ellos, que no tienen la luz. Entonces, creo que un joven cristiano en esta época es una herramienta valiosa en las manos de Dios. Por eso le damos gracias a Dios, porque creo que ha tenido misericordia de nosotros. Sí, y como jóvenes ahora mismo podemos decirles con autoridad a otros jóvenes, vale la pena servirle al Señor, vale la pena entregarle tus años al Señor, vale la pena dejar finalmente cosas que Dios va añadiendo, porque uno dice, bueno, camino con Dios y tengo que dejar mis sueños. No, los sueños de Dios, que son más lindos, se convierten en tus sueños y te das cuenta que a medida que tú caminas con Dios, Dios va, tú dices, yo siempre soñé esto y Dios lo pone en el camino porque Dios conoce el anhelo también de tu corazón. Además, recién la sociedad está empezando a comprender ahora la importancia de, valga la redundancia, de vivir el ahora, vivir el momento presente, confiar, descansar. Y eso es locura fuera del Evangelio. Claro. Cuando conoces a Dios, cuando tienes un encuentro personal, sí que puedes decir confiadamente, creo en ti, creo que tú te vas a ocupar de mañana y hoy ya tengo mi propio afán. Me descanso, relajo y esa es la diferencia, ¿verdad? La diferencia más grande que podemos ver, que cuando la sociedad ahora sí que está aprendiendo a entender lo que significa el poder de la hora, de estar presente, con Dios es posible, sin Dios es una locura. Porque mañana ¿qué va a ser de mí? La crisis, el paro, la universidad, con Dios es posible hacer vivo el ahora, vivir el presente. Amén. La palabra dice incluso, trabajad por lo que es eterno. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y Él dice, el Padre me envió para ofrecerles ese pan. Mira que usa la figura de un alimento. Para el judío el pan era un alimento de necesidad básica. Ese era el alimento que ellos comían todos los días. Y Él les dijo, haciendo un paralelo, su necesidad básica soy yo. Y así como ustedes buscan el pan y trabajan por él, búsquenme a mí. Y ahí les dice, trabajen por adquirir lo eterno que soy yo. O sea, cambia la perspectiva y el orden de ideas, lo que realmente vale. Dice incluso que cuando Él dice eso, muchos discípulos dejaron de seguirlo. Y le dijo, se voltea a sus discípulos y les dice, si ustedes también quieren irse, váyanse. Y Pedro le dice, no, ¿a dónde iríamos si solamente tú tienes palabras de vida? Y muchas veces Dios tiene que confrontarnos de esa manera y decirles, quizás yo no te voy a ofrecer lo que tú quieres, pero te voy a ofrecer algo eterno. Te voy a ofrecer algo que realmente va a saciar tu necesidad. No solamente la de hoy, no solamente la de mañana, sino para siempre. Y esto incluso va a suplir y va a ser más suficiente que lo que hoy puedes obtener en este mundo. Entonces, ese es Dios con nosotros, ese es Dios. Tú dices algo muy lindo y es, si nosotros entendiéramos lo que dice Mateo cuando Jesús habla y les dice, no se preocupen por qué han de comer o qué han de beber, ni siquiera por qué han de hacer mañana. Dice, ¿acaso ustedes no valen más que las aves del cielo, que el Padre viene y las alimenta? Díganme ustedes cuánto trabajan ellas para obtener ese alimento. Dios no está diciendo quédense en la casa como perezosos, no trabajen y no busquen el alimento, porque la palabra también dice que el que no trabaje no coma. Lo que quiere decir es, ustedes valen tanto para el Padre, que así como Él alimenta a una paloma que ni siquiera hace el mínimo esfuerzo por conseguir su alimento, el Padre va a sustentarlos. Dice, los lirios del campo no hacen nada para vestirse en esa hermosura y el Padre está detalladamente guardando su vestir. Así es. Que finalmente el vestido habla más allá de algo, una prenda bonita, habla de la seguridad, el resguardo, la protección. Dice, pero el Padre los va a guardar. Dice, los gentiles están preocupados por eso. ¿Por qué? Porque no conocen cuánto sus vidas valen delante del Padre. Si tú sabes que el Padre te cuida, que te está guardando, que Él te va a proveer, que Él te va a sustentar, tu única preocupación es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás Dios lo va a añadir. Entonces, si esa verdad se nos revela, vamos a vivir vidas tranquilas. No vamos a ser uno más del montón que hace lo mismo que hace todo el mundo. Viven para trabajar y trabajan para poder vivir. Ese no debe ser la finalidad y el esquema del ser humano. Nosotros vivimos para Dios y trabajamos por conocerle a Él y obtenerlo de Él. Así es. Esa es la diferencia. No buscamos a Dios por las bendiciones, pero aún y todo a Dios le place manifestarse a través de lo sobrenatural para con sus hijos, lo que popularmente conocemos, ¿no?, como milagros. ¿Alguno confesable?
Bueno, muchas cosas. Yo te voy a hablar de uno que nuestra casa ha podido vivir latentemente todos los días. Cada vez que nosotros vemos que estamos vivos es un milagro. Mi esposa siempre ha dicho algo y siempre lo reconoce ella más que yo. Yo te dije ahorita, yo tengo una sonda en mi vientre. Los médicos dicen, tus riñones deben de estar, después de 17 años que llevas en esta condición, ya estar secos. Deberían practicarte una diálisis. Quizás deberías tener un cáncer de vejiga. No nos explicamos por qué no ha pasado nada de esto si tú eres un paciente que con el tiempo debería tener estas consecuencias. Y mi esposa siempre dice, es un milagro de Dios. El milagro de Dios muchas veces no tiene que ver con que Dios te dé algo que tú quieres. El milagro de Dios es que Dios te mantenga en pie viviendo su propósito. Eso es un milagro. Milagro de Dios es que Dios te preserva. Cuando en medio de nuestra necedad tomamos malas decisiones, Dios estorba tu camino y Dios dice, hijita, si yo no salgo a tu encuentro, si yo no cambio los planes que estás haciendo, lo que hay en ti se pierde. Eso es un milagro de Dios. La gente llama milagro a que de pronto hoy, y es un milagro, yo no tengo la menor duda, Dios hace cosas como esas. De pronto a que hoy tengas una deuda y Dios te dé el dinero para pagarla porque tú no sabías de dónde sacarla. Pero milagro es quizás lo que Dios hace con Balaán, el profeta, que se le ofreció un pago para que profetizara en contra de Israel. Y milagro fue que Dios estorbó su lengua y no le permitió maldecir al pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quería preservar no solamente un ministerio profético, sino a un hombre para que no hiciera algo inapropiado en contra de Dios. Eso es un milagro. Que Dios diga, te amo tanto y te escogí que te voy a guardar en medio de este mundo y no voy a dejar que tú te pierdas, eso es un milagro. Y ese es el milagro que nosotros te podemos hablar de lo que ha sido nuestra vida. Dios hizo un milagro con mi esposa. Porque cuando ella pensó que su vida se iba a terminar después de un fracaso por tomar malas decisiones en su área emocional, Dios le dice, el milagro es que yo voy a intervenir, me voy a revelar a ti, te voy a redimir, te perdono, te limpio y voy a hacer que tú te encauces de nuevo en mi propósito. Yo de esos milagros te voy a hablar. Porque un día pensé que la fe era un medio para lograr cosas y eso es un error. Yo puedo decir, Padre, yo quiero esto y yo creo que lo voy a lograr. Tristemente eso es lo que muchos han enseñado, pero cualquiera puede pedir un despropósito. Yo he escuchado cosas como estas, estoy orando para que Dios me dé ese varón como esposo, no importa que esté casado, pero estoy creyendo y que Dios me lo dé. Pero entonces estaríamos hablando que se está aplicando la fe en un contexto que incluso va en contra del diseño de Dios. Sí, claro, como decíamos recién, yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que me conviene. Amén. Entonces, la fe es oír la voz de Dios, caminar en ella y poder llegar a lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Eso es fe, creer lo que Dios ha dicho. Si Dios no te lo ha dicho, es una fe ocurrente que nació en tus pensamientos, pero no en el corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es mi milagro? Saber que Dios nos ha sostenido y ha permitido que nosotros estemos en pie, que su fidelidad hasta el día de hoy. Yo podría decir, mi vida personal se parte en dos. A mis 15 años, cuando sucedió ese accidente, hasta hoy que tengo 33 años, digo, he visto el milagro de la fidelidad de Dios latente todos los días sosteniéndome, que en las crisis de enfermedad Dios no permitió que yo muriera o que eso generara otra consecuencia. Milagro es ver que por propósito me regaló una esposa que me ama, que me aceptó como soy, que me ha ayudado. Ese es el milagro. El milagro, mira, yo te digo, el milagro del ciego no fue recobrar la vista, sino fue ver a Jesús. Amén. Ese es el milagro. Elizabeth. Bueno, no, aparte Lo ha dejado, Sí, no nos ha dejado apenas ningún margen de movimiento, pero Bien. seguro que tiene. Sí, no, hemos visto muchas cosas especiales. Una cosa de pronto diferente a lo que habla mi esposo es, a raíz de que me bajan de vuelo, ocurre algo. Yo siempre le dije a mi esposo, bueno, algún día tendremos una casa y vamos a comprar una casa, pero de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer, o sea, con la plata que nosotros tengamos tenemos que ahorrar o nunca vamos a tener una casa. Y él siempre me enseñó algo y es, Dios es el proveedor, Dios no necesita de ti. Si Dios nos quiere dar una casa, Él lo va a hacer como Él quiera. Claro, pues nos pone a trabajar, nos permite administrar, si ahorramos, claro, está bien, ¿no? No es algo que esté errado. Podemos ahorrar y seguramente Dios va a usar eso y la administración que le demos a lo que Él nos ha dado.
pero finalmente Él les está proveyendo para lo de Él. Cuando a mí me bajan de vuelo, que es una cosa sobrenatural, o sea, los médicos me ven y el médico de la empresa me dice, no vas a perder tu licencia de vuelo por algo tan mínimo. Entonces yo le dije, bueno, ya yo solo sabía que Dios iba a hacer algo con eso. Cuando me la quitan, yo años atrás había pagado un seguro por mi licencia y puedo cobrar el seguro. O sea, todo pasa legal, es muy rápido y puedo cobrar mi seguro. Entonces, Dios nos da un dinero que para nosotros es un milagro, pero vemos que es un milagro, ¿por qué? Porque por el dinero, sino vemos un milagro porque apenas pasa eso, Dios nos dice, van a abrir la obra, viene el dinero, nosotros decimos, ese es el dinero para la iglesia. Entonces vemos cómo Dios dice, Dios te llama, te capacita, porque en medio de todo nosotros no nacimos siendo pastores, sino Dios nos ha ido enseñando y siempre, toda la vida nos va a ir enseñando. Pero Dios te llama y te dice, vas a ser pastor, te capacito como pastor, por eso nos ha enseñado, nos ha traído, nos ha rodeado de personas. Pero aparte de todo, nosotros podíamos haber dicho, bueno, ¿y ahora con qué compramos una iglesia? ¿O cómo hacemos casa para Dios? ¿No? Pero Dios dice, no se afanen, yo invito, yo pago. Y nos da el dinero y tenemos un dinero guardado que vino solo del corazón de Dios, y aún dijimos que es un milagro, porque antes seguramente hubiera llegado ese dinero y hubiéramos dicho, es para nuestra casa, pero ahora, por eso te decía antes, cuando tú aprendes a caminar en Dios, te das cuenta que ya ni siquiera quieres una casa para ti, prefieres una casa para Dios, porque si eso hace feliz a Dios, te hace feliz a ti. Entonces ahora ya dijimos, no, eso no es para nuestra, todo el mundo, ay, van a comprar su casa, y nosotros no, tenemos un dinero porque Dios se ha proveído para que algún día, el del tiempo de Él, podamos comprar una casa para empezar a levantar un lugar así que pueda venir la gente a adorar a Dios. Entonces creo que ese fue un milagro de pronto palpable, por decirlo así, o tangible, que hemos visto en nuestra casa, la provisión de Dios de una manera sobrenatural para lo de Él, no para nosotros. Sí, tomen tantos millones y váyanse a conocer Hawái. Dios de hecho estamos acá por parte de un milagro, porque también ahora mismo nos dieron un tiquete muy barato y dijimos, solo está Dios ahí. ¿Por qué? Porque Él se provee para su propósito. En eso podemos ver los milagros, no de pronto que alguien llegue y no sé, te traje la chaqueta que querías y, sí, claro, es un detalle de Dios que no podemos tener en poco. El levantarnos, el respirar, la comida, todo, el poder comer es un milagro. ¿Cuánta gente hoy no lo puede hacer? Pero en cuanto a eso vimos el milagro de Dios, cuando Él se provee para lo de Él mismo, hemos dicho, solo Dios hace una cosa así. Impresionante. Varias cosas hemos visto esta tarde gracias a vuestra compañía. Dios no es un Dios que improvisa, es un Dios que de propósito todo tiene un plan. No es un Dios de detalles, es un Dios que le gustan los detalles y es un Dios que conoce muy bien lo que cuestan las cosas y cuando te envía, provee. O sea, solamente te invita, ¿verdad?, a que tú des el primer paso y, como bien dice la palabra, las señales te seguirán, ¿verdad? Bueno, antes de despedirlos, me gustaría someterlos al tercer grado del pastor, que ya lo hemos bautizado con esto así, para que no se pongan celosos de que crean que se van a librar vosotros, ¿vale? Por bien que me hayan caído. Bueno, son preguntas-respuesestas rápidas, no se preocupen, son muy sencillas. ¿Puedo decir paso? No. No puede. Bueno, un recuerdo imborrable. Omar. La forma en la que Dios se ha revelado en mi vida, el día de mi accidente. Uy, sí. ¿Yo un recuerdo imborrable? No sé, no paso, no sé. Un recuerdo imborrable. ¿Tu matrimonio? Locuacciones. Sí, yo. No. Creo que Dios me dio el nombre de mi hijo. Amén. Ajá. Amén. Y creo que para mí eso fue algo muy especial. ¿Ves Estaba cómo? arrodillada diciéndole, si tú me dices, yo le voy a poner ese nombre. Y en ese momento me lo dijo y yo, para mí fue algo Qué hermoso. especial. ¿Una película recomendable? El Todopoderoso 2. Tentaciones, una consejería que se llama. Matrimonial, sí, una consejería matrimonial, se llama Tentaciones, increíble. ¿Personaje bíblico favorito? José. Abigail, yo. ¿Tú, José? Yo, José. Ay, ¿me dices por qué? José porque ese es el nombre espiritual que Dios me dio, José. Y cada vez que yo veo la historia de él, me identifico y siento que se está hablando de mí. Entonces él es un personaje que me inspira. Y ver cómo Dios lo trató, cómo Dios se reveló a su vida, me conmueve. Elizabeth. ¿por qué Abigail, una mujer prudente, sensata, sabia, una mujer que a pesar de su circunstancia, siempre se mantuvo recta y agradó el corazón de Dios. Abigail me parece alguien muy lindo. ¿Un salmo? Un salmo, bueno, el 51 me gusta mucho.
la forma en la que David se humilla y cómo él reconoce su condición, pero ilustra finalmente el corazón tierno, compasivo de Dios, que perdona, que restaura. David dice cosas como estas: a ti no te agradan los sacrificios que yo pueda darte. O sea, él entendió, quizás a la luz del Antiguo Testamento, la manera de pedir el perdón de Dios era a través de un sacrificio. Pero él dijo, esto es poco. Finalmente yo puedo ofrecerte un sacrificio y no tener una actitud correcta. Él dijo, tú quieres un corazón quebrantado. Él entendió que era el corazón. Y ese salmo me gusta mucho por eso, porque habla de la actitud de alguien que se humilla. Qué hermoso. No, creo que de pronto suena cliché, pero el 23 me parece que es muy especial, porque es ver a Dios hablándonos de nunca nos va a dejar. Siempre va a ser ese pastor que... Es un recordatorio que deberíamos tener diario, ¿verdad? Y te dice, bueno, aunque pases por valles de sombra y de muerte, o sea, te está aclarando, va a pasar, pero no te voy a dejar. Y creo que es algo que todos los días debemos recordar. No quiere decir que cuando estamos con Dios nunca pase nada, que de pronto digamos, ¡ah, es difícil! No, Dios dice, aunque pases cosas difíciles, lo más importante es que nunca olvides que siempre estaré contigo. ¿Quién está contigo? ¿Una canción o un himno especial? Bueno, yo siempre tengo en mi relación con Dios canciones que me gustan, y la de Tu fidelidad de Marcos Witt siempre me gusta. Reconocer lo que Dios ha hecho es algo que me conmueve, y esa me gusta mucho, Tu fidelidad. 10.000 razones me parece muy linda. No, es preciosa, Sí, sí lo es. Sí. muy linda. ¿Un atributo de Dios? Su paternidad. Sí, su cuidado, su amor, su creatividad. Me parece que Dios se ingenia cualquier cosa para llamar tu atención, y eso me gusta mucho de Dios. ¿El mejor consejo que te han dado, Omar? Pastor Omar. Bueno, un día alguien me dijo, y valoro mucho ese consejo, me dijo, administra bien tu casa, administra a tu esposa y todo lo que Dios te ha dado. Es como si me hubiera dicho, sé consciente de lo que tienes y sé juicioso para saber lo que tienes que hacer. Y eso me cambió mi forma de ver a mi esposa, de ver mi hogar, de ver lo que Dios me había dado. Me ayudó a entender que debo ser responsable y que tengo que valorarlo. Creo que para mí el mejor consejo que me han dado es todos los días debes perdonar. Y creo que ha sido algo que ha sostenido nuestra casa, no porque mi esposo haga algo todos los días algo malo, no, sino porque he entendido que a través del perdón puedes restaurar y puedes soportar muchas cosas en amor. Porque si tenemos la capacidad que finalmente viene de Dios de perdonar, vas a seguir caminando, nada te va a detener. Porque cuando guardamos en nuestro corazón dolor, rencor, eso nos va, es como un ancla, ¿no? Nos va deteniendo y no nos va a dejar avanzar. Pero el perdón creo que es algo que debemos practicar, como le dice la palabra. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7, o sea, muchas veces al día. No en vano cierta vez oí, además recientemente, que guardar rencor es como tomar un veneno y esperar que el del frente se muera. Ajá, tal cual, sí. Así. ¿Verdad? Tremendo. Y finalmente termíneme la frase, sin Dios yo no podría vivir. No soy nada. Amén. Me ha encantado conocerles, me ha encantado conoceros, y sobre todo creo que coincido con la audiencia al decir que ha sido de gran bendición tenerles aquí en Murcia, en España, en Radio Televisión Vida. Muchísimas gracias. A ti, gracias, fue muy especial también estar acá. Amén, sí, de verdad que es una experiencia linda, y bueno, bendecimos a todos los que nos escuchan, que Dios pueda, así como hemos compartido en esta tarde, darnos un sentido para vivir. No hay nada más lindo que Dios te permita ver el vacío de tu corazón, porque eso muestra cuánta necesidad tú tienes de Él. Cuando nosotros podemos sentir y experimentar eso, la incertidumbre, no saber hacia dónde coger, es el vehículo que Dios usa para llamar nuestra atención. Y quizás hoy muchos de ustedes están experimentando eso, pero apenas es el llamado de Dios para que tú le puedas ver y puedas comprender que en Él vas a encontrar tu todo. Mis amados, Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, también le damos las gracias por estar con nosotros esta tarde. A la audiencia también, a los que nos están escuchando a través de la radio, les damos las gracias por permitirnos introducirnos una tarde más en sus hogares, o bien a través de su vehículo si les pillamos de viaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y recuerden, seguiremos conociendo más hombres y mujeres de fe, más personas de liderazgo que han sabido cómo administrar su vida poniéndole en primer lugar a Dios. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, ya saben, misma hora, mismo lugar, mayor alegría. Bendiciones.